Reciban todos y todas muy buenas tardes. Desde el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, les damos un cordial saludo a todas las personas agremiadas y público en general. Hoy nos reunimos definitivamente con una alegría en la celebración del profesional en investigación criminal. Externamos nuestras felicitaciones a todos y todas las profesionales de esta rama. Que dicho sea de paso, tenemos muy buenos amigos ejerciendo esta profesión. Además, les informamos a las personas agremiadas que están presentes en la transmisión que quedarán participando en el sorteo de un libro. De tal manera que los instamos a comentar o en su defecto a indicarnos su carnet para que puedan participar en la rifa de este libro. Este libro es sobre la responsabilidad criminal, el psicoanálisis y la criminología de Luis Segui. Ojalá que tengan la suerte de salir beneficiados en la rifa del libro. Le damos entonces la más cordial bienvenida a la charla Análisis Criminal y su relación con la investigación criminal, la cual tiene el objetivo de preparar conocimiento y la utilidad a partir del análisis de inteligencia que pueda ser utilizado por mandos de seguridad o autoridades policiales en el proceso de toma de decisiones. Hoy contamos con la presencia del máster Jorge Solano Navarro, quien dispone de una maestría en énfasis en docencia y además es licenciado en criminología. En el ámbito laboral cuenta con una amplia experiencia de 12 años como analista en el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública. Actualmente se desempeña con una amplia experiencia y con 6 años de estar como docente de investigación criminal en el Colegio Universitario de Cartago. Además, es tutor en la carrera de criminología de la Universidad Estatal a Distancia. De tal manera de que les damos la más cordial bienvenida a don Jorge, y estamos muy seguros de que su presentación de hoy va a ser muy enriquecedora y nos va a dar mucho conocimiento y de paso, pues, en nombre de todos los profesionales en investigación criminal, don Jorge, tenga usted las buenas tardes y felicidades en el día. Muy buenas tardes y muchas gracias por las felicidades, igual a todos mis colegas investigadores criminales, así como de su persona, don Mario. A todos los que nos están acompañando del gremio de profesionales en criminología, un honor para mí compartir como investigador criminal, egresado del diplomado y licenciado en criminología, ahorita en la parte docente, y pues mi tarea hoy es hablarles mucho todo lo que se pueda de análisis criminal y su relación con la investigación criminal, ¿verdad? De verdad, felicidades y espero que sea de agrado esta charla que humildemente vengo a ofrecerles y a compartir en cuanto a conocimiento con ustedes. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo, nombre de la charla, análisis criminal y su relación con la investigación criminal. Entonces, vean que vamos a hacer énfasis en lo que se llama relación, análisis criminal o de inteligencia criminal con de investigación criminal. Vean que es muy importante entender que el análisis es ver las partes de un todo para poder explicar una situación. En este momento, el análisis de inteligencia criminal es la tendencia, la vanguardia a nivel de
autoridades policiales, judiciales, llámese preventivas, represivas, también organismos de seguridad, porque es una actividad que es utilizada por organizaciones, no solamente policiales, de seguridad de todo tipo, y lo que buscan es entregar un producto. Entonces, tengamos muy claro que lo que vamos a entregar a partir del análisis de la inteligencia criminal, aunado a la investigación criminal, va a ser un producto. ¿Okay? Entonces, quiero recalcar uno de mis libros favoritos, que es muy conocido, y este libro es El arte de la guerra, probablemente uno de los libros que me dio inicio como aspirante a ser investigador criminal y entrar en todo lo que es la ciencia sociológica de la criminología, como especialista en análisis criminal y un poquito ahí en perfilación criminal, actualmente docente. Me gusta mucho decir cuál es la motivación que tuve, que es servir a la patria y entender también todo lo que son estrategias para solucionar problemas. Entonces, me gusta hablar un poquito de este libro cuando hablo de análisis criminal y, bueno, hacerles saber que el curso de análisis criminal se está impartiendo en el Diplomado de Investigación Criminal ya hace 7 años en el Colegio Universitario de Cartago. Y este tiene el afán de saber que, por ejemplo, como lo explica aquí Sun Tzu en su libro Arte de la Guerra, él decía que todos los soberanos esclarecidos y los generales meritorios, capaces de usar a las personas más inteligentes como agentes, pueden tener la seguridad de lograr grandes cosas. Entonces vean que esta frase lo que quiere decir es que los analistas en inteligencia criminal van a ser esas personas capaces de solucionar problemas, de ofrecer soluciones a la ciudadanía. Y hago énfasis en esta imagen, que es un rompecabezas. Vean que las piezas están por separados. Piensen que uno de estos funcionarios, podría ser él, podría ser ella, va a ser una especialista en análisis criminal. Por acá estaría un investigador criminal. Por acá estaría alguien que se encarga de todo lo que es recolección de información. Por acá va a estar un jefe que se va a encargar de lidiar con todas las necesidades que presente un determinado organismo, por ejemplo, policiales, qué tipo de delitos están con mayor incidencia criminal. Y vean que una vez que se tiene una imagen como esta, lo que se quiere dar a entender es que el analista criminal es una persona que trabaja en equipo junto a muchas especialidades, entre ellas el investigador criminal o también recolector de información, llámese oficial de inteligencia, que es una persona que va a generar datos. Entonces vean que una vez que estas personas trabajan en equipo, van a formular una respuesta, ¿sí? Armando un rompecabezas para dar solución a un determinado problema. Entonces vean que esto es una estrategia que se utilizaba desde gran cantidad de años atrás a nivel de estrategias militares, y lo que buscaba era siempre utilizar el factor humano con conocimiento especializado para trabajar en equipo, siempre obteniendo información y buscando un producto para solucionar determinada situación de contexto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les recomiendo el libro El arte de la guerra. Es un libro pequeñito, vale como 3.500 colones, pero de grandes enseñanzas para los que estamos en el tema de ciencias sociales, criminología, investigación criminal, múltiples disciplinas, donde lo que tenemos que hacer es prácticamente establecer estrategias para investigar, averiguar, que es un término que me gusta mucho, porque vamos a ver que no solamente el tema de investigación es importante acá, sino la averiguación, puesto que no todos los organismos pues tienen la potestad de investigar, como es el OIJ, sino que también hay múltiples cuerpos policiales que también pueden averiguar, obtener información y por ende desarrollar análisis de inteligencia criminal. Bueno, sí quiero hablar un poquito de cómo un analista viene a ser una persona muy importante para los cuerpos de seguridad en general, no necesariamente solamente policiales. Entonces vean que tenemos una imagen de una persona que hace uso de tecnología, ¿sí? Entonces un analista es una persona que tiene que tener características que primordialmente van a ser condiciones humanas sobresalientes, como lo va a ser la perseverancia, como lo va a ser esa capacidad de trabajar en equipo, como van a ser las ganas de siempre aprender una nueva disciplina que le permita entender
fenómenos en estudio, principalmente fenómenos criminales o que representen algún riesgo, es una persona que necesita tener muchos valores éticos, ¿sí? Una mística donde él sabe que todo su trabajo va a ser para ayuda de la ciudadanía, ¿sí? Que necesita siempre mucha humildad, que necesita mucha lealtad en cuanto a la misión, visión que tiene una institución para la cual vaya a laborar y tener en cuenta que va a ser un eslabón clave. Esta vocación de servicio y pertenencia a la organización es muy importante porque el análisis criminal es una disciplina que depende de muchas funciones, de muchos compañeros de trabajo, puesto que si el analista va a ser una persona que trabaje con información y esa información va a ser poder, esa información no se va a generar sola. Necesita llevar un ciclo de la información. Vamos a ver ahorita, lo voy a explicar de una forma rápida. Y entonces, este puesto de analista definitivamente necesita ser de mucha objetividad, pero sobre todo de tener las características para poder exponer un producto que viene siendo un trabajo conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, conocimientos especiales que tiene que tener un analista criminal. Bueno, por supuesto que la criminología, que estudia el porqué de las ciencias antisociales, delictivas, desde un énfasis natural, como una conducta natural, ¿sí? Que es parte del ser humano y que por ende lo que busca muchas veces es diagnosticar un fenómeno que esté sucediendo, darle un tratamiento para una solución y un pronóstico. ¿Qué puede suceder el día de mañana a partir del trabajo que realicé? Entonces vean que la criminología, muy importante, el análisis criminal, como les comenté, ver las partes de un todo, pero para ver las partes de un todo necesitamos mucha gente trabajando múltiples funciones, ¿de acuerdo? Entonces vean que es un trabajo muy en equipo, muy interdisciplinario, por supuesto que va a ayudar a la criminalística en dar con el quién, un presunto sospechoso o reconstruir un escenario de un crimen, de un hecho delictivo. La estadística, por lo general, en cuanto a mi formación y los 12 años que estuve en el Ministerio de Seguridad Pública, la estadística fue clave para poder entender el fenómeno criminal y por ahí, si está don Warner Cabero, que es el jefe actual de la carrera de investigación criminal, pues saludos, que él es un especialista en estadística y que es padre del análisis criminal en el Ministerio de Seguridad Pública y actual compañero también del Diplomado de Investigación Criminal, director de la carrera de Investigación Criminal, para ser más exactos. Entonces vean que son múltiples las disciplinas, la perfilación criminal, ¿verdad? Entender que un analista criminal es la persona que le da cara al delito, saber quién es, también a nivel geográfico, y múltiples disciplinas que sean necesarias para dar un referente teórico a la explicación del fenómeno que esté estudiando. Aquí es importante decir que no necesariamente van a ser siempre delitos lo que se van a investigar o lo que se va a estar averiguando, generando como productos también conductas antisociales como lo pueden ser actualmente el consumo de droga, que es un fenómeno que lastimosamente vemos mucho en nuestra sociedad, y también conductas actuales como bullying, ciberbullying, ¿de acuerdo? Más en tiempos de pandemia. Bueno, el análisis criminal como producto. Aquí es muy importante saber que el analista criminal va a ser quien identifique acciones delictivas. Entonces piensen en una jurisdicción, en un cantón, distrito. Es el analista el que va a alertar, el que va a ver si hay un aumento de robo de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Si esa conducta antisocial de consumo de drogas que se está viendo en muchas zonas de los barrios están generando malestar entre los ciudadanos y que por ende puede terminar en un deterioro social si no se hace algo, ¿verdad? Que puede terminar lastimosamente en un búnker, fenómenos que vemos muchas veces. Entonces es aquí donde entra el análisis criminal, entregar un producto para saber qué magnitud podría tener un fenómeno tan pequeño, qué consecuencias previsibles va a generar para la sociedad y cómo va a ser un fenómeno de mucha peligrosidad a futuro. En el tanto que sabemos que actualmente Costa Rica tiene zonas donde inclusive la policía tiene difícil acceso. Entonces ahí todo desde el inicio de una conducta antisocial que no fue alertada por un analista criminal. Entonces, es aquí donde es claro que un analista criminal no solamente ve la violación de derechos fundamentales, como lo pueden ser la salud, la libertad individual, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, sino todas aquellas garantías que el Estado debe proveer o garantizar. Entonces, vean que el análisis de inteligencia como producto es muy importante. ¿Sí? Saber que el análisis de inteligencia
pues coayuda muchísimo a la investigación criminal en el cuanto es represiva, es ofensiva, busca, por ejemplo, el arresto de una persona o varias personas que estén ligadas a una organización criminal y viene siendo una luz al investigador criminal. En el tanto, recordemos que el investigador criminal realiza mucho trabajo de campo. Él siempre está realizando vigilancia, seguimiento, recolectando información, indagando sobre el caso y hay mucha información que necesita ser analizada, recolectada, procesada, dar una hipótesis sobre lo que está sucediendo y para eso se necesita una persona que esté siempre viendo las partes de un todo y que esté de la mano de la información, siendo la información poderosa para solucionar un caso. Entonces vean que el análisis criminal busca responder a todos los intereses que buscan mejor calidad de vida en los ciudadanos, ¿de acuerdo? No solamente en investigación criminal, si no podemos hablar de un analista criminal que trabaje, por ejemplo, en una policía municipal. Por ahí sé que nos está acompañando Fabián Córdoba, que es un egresado de la carrera de investigación criminal, que tiene un papel importante ahí en la Policía Municipal de San José y yo sé que él con la formación que tiene va a ser un futuro analista, que tiene claro, por ejemplo, que él va a realizar funciones en todo lo que tiene que ver con el gobierno local de San José para solucionar los problemas a partir de la información. Entonces, entender que el análisis de inteligencia tiene un principio y que ese principio va a ser el preventivo, buscar siempre anticiparnos al hecho antes de que suceda. ¿De acuerdo? De ahí, la idea es neutralizarlo en una etapa preparatoria o reprimirlo. ¿De acuerdo? Entonces vean que es funcional tanto para cuerpos policiales, preventivos, de seguridad y represivos, llámese todas aquellas autoridades judiciales, ¿de acuerdo? Bueno, el análisis de inteligencia criminal entonces van a ser un conjunto de técnicas y procedimientos múltiples dependiendo de múltiples disciplinas que siempre van a ser permanentes y constantes, diría yo, porque lo que se busca siempre es ese carácter preventivo, que es lo que va a ayudar es el esclarecimiento de hechos delictivos, pero también ayuda a una persecución penal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo ayudaría el análisis criminal a una persecución penal? Analizando pruebas que van a ser documentales, llámese indicios físicos, testimoniales, documentales, entendiendo la victimología forense de un caso, entendiendo todo lo que se desarrolló en un escenario del crimen para poder dar con quién fue el ofensor, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la principal relación y lo que yo les vengo a compartir a partir de mi conocimiento en tanto el análisis criminal y la investigación criminal? Bueno, la relación precisamente es que ambas tienen una naturaleza que es de permanente y continuo trabajo sobre todas aquellas personas, empresas u organizaciones que impliquen un riesgo para la seguridad, ¿de acuerdo? Impliquen un riesgo. Entonces, si por ejemplo una municipalidad tiene como riesgo vecinos que están arrojando basura, ¿de acuerdo? Vecinos que están presenciando múltiples consumos de droga en esas zonas verdes, eso ya implica un riesgo para la ciudadanía que se tiene que ver, se tiene que desplazar en el momento exacto, ¿de acuerdo? Entonces vean que aplica prácticamente para todo tipo de personas, empresas que representen un riesgo. Esta medida de análisis de inteligencia criminal pues va a ser ofensiva y defensiva a la vez. Entonces vean que prácticamente va a responder de ambas formas. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son funciones del análisis de inteligencia criminal? Pues alertar sobre todas esas actividades criminales antes de que las mismas se produzcan. Pongo como ejemplo esta imagen acá, ¿verdad? Donde está un revólver sin munición. Entonces supongamos que tenemos un cantón muy conocido, por ejemplo, Montes de Oca, donde sabemos que siempre ha habido alta incidencia de asaltos a peatón con armas de fuego. Entonces resulta que a veces el analista es la persona que tiene que alertar sobre ese aumento, pero también explicar todos los factores que ayudan a ese aumento. Cuáles son los lugares, cuál es el tipo de víctima, ¿de acuerdo? ¿Qué son esas armas de fuego? Si son hechizas, si son ilegales, si son mercado negro, pero también decir siempre algo nuevo. Por ejemplo, si no hay municiones o si se controlan bien las municiones, podríamos disminuir muchísimo el uso de armas de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber quiénes compran las municiones,
cuántas municiones compran, regular ese tipo de venta para disminuir la proliferación de armas y por ende la proliferación de tipo de delitos con el uso de armas de fuego. Entonces vean que es importante que el analista vea las partes de un todo, desde entender cuál fue la persona víctima, tipo de arma, si fue alrededor de un centro educativo, de una universidad, para entregar un producto, ¿ok? Y ese producto prácticamente viene de fuentes de información, muchas veces son fuentes vivas, son personas, son las mismas víctimas, se necesita una victimología forense, documentales, ¿ok? Fuentes documentales. Las denuncias son muy importantes, recordemos que el criminólogo tiene una gran función que es disminuir o reducir la cifra negra, ¿de acuerdo? Entonces esas fuentes documentales, una vez procesadas y transformadas en conocimiento, y ojo acá, porque la información no sirve de nada si no se da a conocer, ¿de acuerdo? Entonces, nada hago yo conociendo estadísticas únicamente de denuncias si al final de cuentas no las doy a conocer a quienes, a las autoridades competentes, a quienes tienen que hacer algo, ¿de acuerdo? Respecto al problema. Ese es el papel de un analista. Entonces, el análisis de inteligencia va a aplicar mucho en el ámbito nacional, riesgos a nivel nacional, ¿verdad? Por ahí sabemos de la Dirección de Inteligencia en Seguridad, la DIS, en seguridades corporativas, pongo el ejemplo de Recope. Recope acaba de crear, prácticamente ya tiene un año, de crear toda una unidad de investigación, la cual tuvo una capacitación en el CUC sobre análisis e inteligencia criminal. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una amenaza. ¿Cuál es la amenaza constante? El robo de combustible. ¿De acuerdo? Se tienen que reinventar, no pueden estar dependiendo del trabajo de OIJ o de la DIS, también necesitan generar su información para ser más ofensivos y defensivos al respecto. Entonces es importante que los organismos de inteligencia funcionen en todo tipo de organizaciones, empresas de seguridad, ¿sí? En el ámbito fiscal, en el ámbito aduanero, en servicios penitenciarios, ¿de acuerdo? En la parte ecológica y ambiental, bueno, sabemos que hay una criminología ambiental, por ejemplo, entonces, ¿por qué no va a haber un analista en inteligencia sobre fenómenos, riesgos a nivel de ecología y ambiente que permitan solucionar, educar a las personas? Recordemos que aquí la idea no solamente ser preventivo, represivo, sino también dar a conocer, ¿verdad?, cuál es esa función y poder educar a toda una población respecto al tema que se está presentando. Bueno, ¿cómo realizamos un buen análisis de inteligencia aunado a la investigación criminal? Bueno, primero entender que el análisis de inteligencia llega a ser una herramienta eficiente y eficaz, ¿de acuerdo? Busca el objetivo con la menor cantidad de recursos y reaviva casos donde tal vez se ha dado una parálisis del caso o prácticamente está congelado por falta de información. Viene ahí un proceso que se llama ciclo de inteligencia, que lo tenemos acá. Okay, voy a acercarlo un poquito más. Y este ciclo de inteligencia es muy importante porque vienen pasos donde un analista, por ejemplo, debe dirigir y planificar, es decir, conocer bien quiénes son los usuarios y qué necesidad tienen, cuál es el problema que necesita que solucionemos como analistas criminales, ¿de acuerdo? Es importante saber que tenemos que obtener datos, ¿ok? Relacionar esos datos, crearlos en información y por ende darlos a conocer posteriormente. Pero en esta parte, punto 2, obtención de datos y procesamiento de información, conocer que la calidad de la información va a ser clave. Si yo tengo elementos verdaderos, método deductivo, voy a llegar a conclusiones. Si tengo elementos verdaderos, pero no llego a conclusiones, es decir, llego a respuestas que no necesariamente son verdaderas, por lo menos me estoy acercando, son respuestas prudentes, llámese método inductivo. Entonces vean cómo el método deductivo y el método inductivo funcionan mucho a nivel de análisis de inteligencia criminal y cómo se aplica en este ciclo de información. Importante saber que en un punto 4, análisis, información, producción e inteligencia, el analista siempre va a decir algo nuevo. No es repetir la información que ya recolectamos, no, siempre se trata de decir algo nuevo, dar una respuesta prudente sobre el tema, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les dije que una de las consecuencias de la proliferación, por ejemplo, de asaltos con arma de fuego es la falta de regulación de municiones, es una hipótesis, ¿de acuerdo?, que un analista podría dar y que podría defender inclusive en la Asamblea Legislativa para que se hagan cambios a nivel de ley de armas de explosivos para poder disminuir un fenómeno que vivimos en las calles constantemente, ¿de acuerdo? Entonces vean que el conocer de forma constante y sostenida nuevas necesidades sobre
la explicación de un fenómeno es muy importante. Ahora, todo este fenómeno de explicación y de análisis de inteligencia tiene que tener una difusión correcta, tiene que llegar a alguien, tiene que tener una consecuencia en el tanto se generen cambios, ¿de acuerdo? Y por ende, una retroalimentación. ¿Quién va a ser la principal persona que evalúe el análisis de inteligencia como producto? Bueno, la ciudadanía, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los usuarios. Esos usuarios nos van a decir si el trabajo de inteligencia funcionó o no, siempre y cuando se vean cambios. Entonces, pongo un ejemplo. A nivel de inteligencia criminal, no es lo mismo advertir, que un jefe de una banda criminal se encuentra de paseo, ¿ok? A conocer que esa persona, ese jefe de esa organización criminal tiene orden de captura y que además, por el acceso a información que tenemos, compró tiquetes de vuelo para la salida del país en próximas horas. Entonces vean que aquí cambia totalmente el producto de inteligencia, de un producto de inteligencia de información muy básica a una información que prácticamente va a poner a moverse cuerpos policiales o entidades como serían secciones, por ejemplo, de orden de captura, seguimientos y vigilancias respecto al tema. Bueno, importante. Ya vieron que las fuentes de información son claves y que la información es poder. Entonces, por fuentes vivas y documentales vamos a entender toda persona que nos vaya a generar un informe, ¿de acuerdo? Una nueva recolección de datos, podrían ser personas informantes, podrían ser personas que están encargadas de realizar vigilancias, seguimientos, llámese vigilancias discretas, donde las personas van a recopilar información sin ser detectados, vigilancias de cerca, que van a permitir generar información, tal vez no con ese énfasis de discrecionalidad, pero siempre aportando nueva información sobre lo que está sucediendo, sobre información que no está documentada, ¿de acuerdo? Vienen las fuentes documentales, que son muy importantes. Entonces, por acá hice un listado así rápido de que, por ejemplo, el padrón electoral, mapas de ciudades y rutas, guías de comerciantes, todas las fuentes públicas que podemos encontrar en fuentes abiertas en Internet, en la web, surfeando la web, como dicen, van a ser fuentes documentales que me van a servir para realizar un producto de análisis de inteligencia. Ya vienen, por ejemplo, fuentes privadas, por ejemplo, archivos de bancos y de seguros, pero que una vez nosotros teniendo una justificación a nivel institucional, podemos conseguir y son fuentes de índole privado, al igual que oficiales, toda aquella información que no podamos tener de acceso del registro nacional o de empresas telefónicas, llámense Colby, Movistar, Claro, toda esa información va a ser importante para conocer la relación de delincuentes entre delincuentes o delincuentes entre personas o personas con bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, todo esto, al final de cuentas, va a terminar en un análisis de relaciones, ese análisis se le llama análisis de grupo de autores, y por ende, pues siempre estar verificando todo lo que se genera a nivel de autoridades policiales o criminales, llámese Fuerza Pública, OIJ o otros cuerpos policiales, y de ahí también recurrir nuevamente a las fuentes vivas, llámese personas, ¿de acuerdo? Para poder saber qué es lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal aquí es primero agotar todas las fuentes documentales y proceder luego con las fuentes vivas, personas, ¿de acuerdo? Agentes informantes o agentes encubiertos. Bien, se dice que más del 90% de las personas o instituciones que han sido objeto de alguna acción delictiva es porque los delincuentes han reunido información previa sobre las mismas personas o las víctimas, ya sea en días, semanas e incluso años, ¿de acuerdo? Entonces vean que el asunto del análisis de inteligencia es una técnica aplicada por la delincuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que sea aplicada por la delincuencia y que no sea aplicada por cuerpos policiales o cuerpos de seguridad, ¿de acuerdo? O por cuerpos de investigación criminal? Ahí es donde viene la gran preocupación y la importancia de la relación del tema, ¿de acuerdo? Para todos los que estudiamos el porqué del delito y de las conductas antisociales. Entonces, saber que para
seguir ese ciclo de la información, es muy importante que el analista esté siempre recopilando su información y que depende de agentes informantes y encubiertos. Aquí es donde entra también el investigador criminal. Entonces, no es lo mismo agentes informantes, ¿ok?, que agentes encubiertos. Recordemos que un agente informante es el que va a ver como la periferia, ¿ok?, de la información que pueda conseguir, y un agente encubierto es el que ya probablemente va a buscar niveles de información más privados, ¿ok? Sabemos que la figura de infiltrado no es permitida en el país, pero sí se pueden hacer lo que mencionamos ahora, vigilancias discretas, vigilancias de cerca, entre ellas vigilancias a pie, vigilancias en automóvil, vigilancias de cerca, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las metodologías para trabajar con el crimen organizado, con células terroristas? ¿Cómo impedir que no se nos descubra? ¿Cómo utilizar la tecnología? Entonces, todos esos niveles de información son importantes siempre ser procesados mediante el ciclo de información de inteligencia, y es el analista criminal quien tiene que ir trabajándolo de la mano de agentes de inteligencia, ya sean informantes y encubiertos, que pueden ser de la propia organización o contratados externamente, ¿de acuerdo?, dependiendo de las políticas que se desarrollen, y de igual forma con investigadores criminales que tienen como función o que están autorizados a nivel de autoridad judicial, por ejemplo IJ y todos los cuerpos que tengan permiso de investigación, por ejemplo Policía de Control de Drogas, por ahí está la Policía de Migración también, puedan generar para dar un producto. ¿Okay? Entonces las agencias de inteligencia criminal necesitan siempre obtener información de profundidad sobre las organizaciones criminales. Si bien aquí en Costa Rica no se puede someter a una persona como infiltrado, sí se puede saber cuáles son las relaciones existentes de los criminales con otras personas, como les mencioné ahora, con otros informantes, con los bienes muebles e inmuebles sobre una jurisdicción determinada en el país, y de ahí poder dar respuestas prudentes. Recuerden que el analista siempre va a decir algo nuevo para poder explicar o operativizar una determinada acción, ya sea preventiva o represiva, sobre el actuar de la organización criminal. Entonces, bueno, es muy importante saber que en esta parte del ciclo de inteligencia, el analista podría tener el cargo o la parte de reclutamiento, monitoreo y control de fuentes de información, ¿okay?, sobre los agentes informantes o sobre los agentes encubiertos, para generar una capacidad y una experiencia sobre veracidad y calidad de la información del producto. Entonces, este es un tema que definitivamente considero que tiene que incorporarse en el país prácticamente por ley. Tiene que haber una regulación exacta, porque no todos los productos de inteligencia van a depender siempre de fuentes documentales, sino principalmente de fuentes vivas. Es ahí donde entra el agente informante, agente encubierto o llámese bien investigador criminal. Bueno, saber que el análisis de inteligencia criminal necesita nuevas especialidades, el tema fuerte, ciberseguridad, ¿okay?, inclusive se habla de ciberinteligencia criminal, pues permite entender que las nuevas tecnologías aplicadas a la inteligencia criminal, ¿sí?, por ejemplo, se habla a nivel de análisis de inteligencia criminal del uso de tecnología a nivel micro, ¿okay?, que toda la información de inteligencia criminal que esté en softwares, que esté en bases de datos, que compartan información a nivel de barrios, distritos, cantones, provincias, sería un uso de tecnología a nivel micro, y el uso de tecnología a nivel macro, siempre y cuando esté centralizada la información y permita una respectiva fluidez entre los desarrolladores de inteligencia, las distintas áreas del país, permita que el nivel de información micro y macro a nivel de tecnología y de inteligencia criminal logre entender un enfoque integral local, nacional y regional. Entonces, a partir de lo que suceda a nivel micro, se puede explicar el fenómeno a nivel nacional o viceversa. ¿Okay? A partir de un fenómeno a nivel región, ¿de acuerdo?, a nivel de otros países, ¿cómo podría implicarse o podría repercutir a nivel global? Entonces, yo sí creo que el análisis de inteligencia criminal tiene que entrar a un nivel muy local. ¿A qué me refiero con un nivel local? Que tiene que estar al tanto de la globalización, pero se tienen que tomar funciones desde lo local primero para repercutir a nivel macro. Entonces, la tecnología en este caso
aunado a el análisis de inteligencia criminal, permitiría operar desde una base de información hacia la cúspide, desde lo micro a lo macro y también viceversa, pero esto siempre bajo accesos y niveles y códigos de seguridad por jerarquías, y ahí es donde entraría también el analista criminal y el investigador criminal. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, esta imagen sobre el perfil geográfico, cómo la perfilación geográfica se puede ya mapear a nivel de mapas de posicionamiento de georreferencia, y se podría decir, bueno, que este líder criminal tiene una zona de confort a partir de los múltiples delitos que ha desarrollado, y a partir de ahí poder dar una acción operativa para su localización o desorganización de crimen organizado. Entonces pensemos en narcomenudeo como tipo de o tipología del narcotráfico. Entonces, ¿cómo podría el narcotráfico a nivel macro afectar al narcomenudeo de la zona? Distinto. ¿Cómo podríamos entonces afectar una célula a nivel micro, a nivel de narcomenudeo, para poder ir conociendo toda una organización criminal que trabaja a nivel regional, a nivel internacional? Bueno, puesto que son 45 minutos y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes respecto al tema, voy cerrando el tema diciendo que el analista es un eslabón fundamental. Entonces vean esa argolla roja, ¿verdad? Cómo prácticamente depende, ¿verdad?, de otras funciones, el cómo ese trabajo debe ser un producto que va a cumplir una función, y que un analista es una persona que va a manejar información que va a ser muy importante en una organización, ya sea información que esté en crudo o procesada, que ahí es donde vienen los expedientes de inteligencia. Pues es él quien tiene que estar pendiente siempre de las decisiones de su equipo, de las decisiones del jefe, ¿sí?, de las decisiones de altos jerarcas, llámese ministros de seguridad, por ejemplo, ¿okay?, directores, subdirectores de cuerpos policiales, por ejemplo, de OIJ, dependen mucho del análisis de inteligencia criminal. Y entonces el analista es un valioso profesional. Sí creo que el analista tiene que trabajar por jurisdicción y por zona desde el nivel local. No creo que tenga que estar todo descentralizado. No, creo que definitivamente tiene que estar al tanto de lo que pasa en cantones, distritos y barrios, y múltiples analistas que trabajen para un analista que recopila la información a nivel nacional o por provincias, y por ende ir generando esa cúspide de información que nos va a permitir hacer cambios a nivel micro y macro, ¿verdad?, a nivel local y por ende a nivel global. Importante saber que hay especialidades de análisis criminal, ¿verdad?, análisis estratégico y análisis operativo. Me gustaría ir cerrando la presentación diciéndoles que, bueno, que sobre análisis criminal hay muchos métodos, hay muchas técnicas, hay muchos ejercicios que, por ejemplo, el CUC está enseñando a los diplomados en investigación criminal desde hace 7 años, que el CUC también imparte cursos a la comunidad sobre el tema de análisis criminal, y es importante que se impartan en múltiples fenómenos que se puedan estar desarrollando en múltiples áreas. El estudiar y analizar en silencio, ser proactivos, no esperar una admisibilidad de un caso es parte de ser un analista, ver las partes de un todo. Entonces piensen que un analista es definitivamente quien debe alertar, quien debe anticiparse a los hechos y por ende ser represivo. Sí me gustaría decir que el país necesita la existencia de leyes que tengan que ver con la inteligencia, que regulen no solamente la inteligencia criminal, ¿de acuerdo?, sino la inteligencia policial, la inteligencia en seguridad, distintos ámbitos en los cuales se puede desarrollar la inteligencia a nivel no solamente de policía, sino también de fuerzas de seguridad, porque su actividad, facultades, límites, competencias y jurisdicción tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque al fin lo que se busca es que construyan una primera línea de defensa para los ciudadanos. Entonces recuerden que el análisis de inteligencia es para entregar un producto donde ese producto van a ser los ciudadanos y buscar tomar decisiones que mejoren la calidad de vida. Bueno, yo les agradezco mucho la atención. Cualquier cosa estoy para servirles, y me gustaría compartirles la información para que
en el Colegio de Criminólogos y todo un placer, un honor poder. Estoy para servirles, Jorge Solano. Don Jorge, muchísimas gracias. Nos parece una exposición realmente muy rica, muy amplia, y sabemos que también el tiempo que tenemos para estas charlas se hacen a veces cortos, pero de su gran capacidad profesional logramos externar que sí captamos bastante información y muy valiosa. Debo indicarle de que tuvimos muchos seguidores, tenemos todavía muchas personas seguidoras viendo su conferencia, y debo indicarle de que hay muchas de estas personas que se han manifestado indicando que es una excelente exposición, que es un tema muy amplio, de mucha utilidad, y que también se ven con mucho interés en las redes sociales estas manifestaciones. Hay una parte del investigador como si es realmente el compromiso, esa mística, esa entrega que tiene que ser. Es decir, el investigador criminal, el analista criminal, prácticamente desayuna, almuerza y cena con el caso que está llevando. Es decir, está permanentemente con ese tema en su cabeza, en ese análisis. Esto siempre tiene que estar bajo esa premisa, tiene que haber ese compromiso realmente de esta persona, del analista criminal, hacia el tema que esté desarrollando, cualquiera que este sea, ¿no? Como lo vimos ahora en su ponencia, en las diferentes áreas, pero el analista tiene que tener ese compromiso, don Jorge. Sí, correcto. Así, en palabras claves, un caso de un analista, junto con el trabajo que realicen los oficiales de inteligencia o de investigación, debe ser como un hijo o una hija. Se debe conocer bastante y, por ejemplo, yo le digo a muchos de mis estudiantes, cuando se les pone algún ejercicio de análisis criminal, que resuelvan. Si se sueñan con el caso, van bien. Estamos haciendo un buen análisis. Una excelente analogía, es una excelente analogía que vemos que nos expone don Jorge. Perfecto. Don Jorge, el otro tema es en el análisis criminal ya propiamente. Podríamos pensar también, no solo como analista criminal como tal, sino podríamos visualizar también aquel analista comercial, donde hemos visto, por ejemplo, en grandes industrias, en grandes empresas multinacionales, siempre buscan información de sus competencias, siempre buscan hacer lo que llamamos en algunos casos como contrainteligencia y este tipo de análisis. Podríamos pensar también en algún momento que las personas que estudian en el CUP podrían elaborar algún sistema de análisis comercial y análisis de ese tipo. Sí, correcto. De hecho, le pongo un ejemplo. Múltiples egresados de investigación criminal están trabajando en seguridades de paseos Metrópolis, por ejemplo, de Paseo de las Flores, de Multiplaza, de Escazú, pero resulta que ya no es la persona que está encargada de seguridad y que únicamente monitorea cámaras y realiza ciertas acciones, ¿no? Resulta que es una persona que más bien, a partir de la información que se está generando, ya está realizando trabajo de campo interno o externo al comercial, ¿sí? A todo lo que es el mall, por así decirlo, y empieza a generar su propia información para posteriormente trabajarlo como OIJ y ser represivos, puesto que son múltiples, por ejemplo, los descuideros o las personas que llegan a hurtar o realizar algún tipo de delitos en estos centros comerciales, ¿verdad? Entonces vean que aquí no es solo un tema de seguridad, sino que ya evoluciona al análisis criminal. Con una necesidad, ¿verdad? Alejandra Sanabria nos pregunta o nos hace lo siguiente comentario. Es fundamental el compromiso y el trabajo del analista, ya que debe conocer a cabalidad el caso para establecer líneas de trabajo que llevan a conocer la dinámica de la actividad criminal.
Claro, claro, definitivamente el analista pues, va a ser la persona que va a guiar toda la investigación, el que va a dar no solamente respuestas prudentes, sino recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si se dice Jorge Solano es quien lidera una organización criminal que importa cocaína de Colombia a Costa Rica, entonces, dentro de esa premisa, dentro de esa tesis, el analista criminal es el que tiene que dar recomendaciones de cómo abordarlo como líder, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si trabajarlo en conjunto con todas las demás personas, quiénes son los vendedores, ¿de acuerdo? Quiénes se encargan de almacenar, quiénes son los proveedores, cuál es la logística que utilizan y todo este tipo de información, trabajarlo y realizar una acción operativa en conjunto, ¿verdad? Y que no nos pase tal vez como nos sucedió con la historia del indio, que se aprendió el indio, ¿verdad? Y se desató un montón de violencia por allá con el tema de pollo y de gringo y repercusiones que todavía se ven muchos años después, pero tal vez por no realizarse un buen análisis de grupo de autores, un análisis operativo, parte del análisis criminal, para poder pues concluir todo un caso de una forma más integral, no solamente individual, ¿verdad? Don Jorge, por último, en el principio de su exposición, nos hablaba del arte de la guerra de Sun Tzu, y es un libro sumamente rico y enriquecedor para todos, o sea, sirve para muchas disciplinas. Quien conoce el enemigo realmente lleva mucho adelanto de poder ganar la batalla o poder ganar la guerra. Si conocemos al enemigo, si sabemos contra quién estamos combatiendo, podríamos estar pensando que vamos a tener una mejor actividad y vamos a conseguir más rápido cualquier actividad que estemos trabajando en el ámbito criminal. El analista criminal en Costa Rica, como está, realmente podríamos pensar que un análisis incipiente de inicio, a pesar de que tenemos muy buenos analistas, debemos de hacerlo y es importante, pero falta algo más, lo que nos decía usted ahora sobre las normas de las leyes y algo más que podemos enfatizar en el tema. Sí, correcto. Definitivamente falta una ley que permita saber cuáles son los límites para los analistas criminales, para los oficiales de inteligencia, para los oficiales de investigación, porque resulta que la inteligencia criminal no es meramente represiva, ¿verdad? Como está todo estipulado en las autoridades judiciales, Código Procesal Penal y demás, ¿no? O sea, se necesita una ley de inteligencia que permita saber cuáles son los límites de un analista, de oficiales de inteligencia, si se permite el oficial infiltrado, el agente encubierto infiltrado, ¿de acuerdo? Porque, como usted lo dijo, definitivamente se necesita tener el enemigo de cerca para saber en qué está, porque es una amenaza latente, dependiendo del riesgo de la amenaza que sea, ¿de acuerdo? Entonces, como por ejemplo un vendedor de drogas alrededor de un centro educativo, llámese escuela inclusive secundaria, pues es una amenaza latente que necesita todo un abordaje de un oficial o un agente encubierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se debe estipular cuál es su proceder y cómo dar ese trabajo prácticamente ya listo para que la autoridad judicial también realice su trabajo? No necesariamente esperar una denuncia o una admisión legal para proceder con el caso. Don Marco Venegas nos hace el siguiente comentario. El analista debe ser de un sentido cantonal, inclusive, como lo menciona, de lo micro a lo macro. La incidencia criminal responde a factores ambientales o estructurales propios de cada región, incluso barrios. Debe existir un mecanismo que incorpore dichos analistas y criminólogos a nivel municipal. ¿Cuál es tu criterio, don Jorge, con relación a este comentario que nos hace don Marcos Venegas? Vean, lo ideal sería mínimo unos 5 por cantón a nivel municipal, porque el analista definitivamente es quien tiene que ver toda esa información, inclusive, bueno, un analista también puede realizar las labores muchas veces de campo, ¿verdad? En el caso de que no piensen que un analista siempre va a ser quien está detrás de un escritorio, pues no, porque todo también es especialización.
pero les comento, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia, y por ahí sé que me acompaña Manuel Pérez, que es tutor en la UNED también, investigador del Patronato Nacional de la Infancia, vio la necesidad de contratar criminólogos que hagan funciones de análisis conductual, ¿verdad? Informes criminológicos, que esto es prácticamente análisis de inteligencia sobre todas las agresiones, todos los fenómenos delictivos que esté desarrollando nuestra niñez, ¿de acuerdo? Todos los menores de edad. Entonces, imagínense que a nivel municipal se trabajaran todas las conductas antisociales que sabemos que presenciamos, ¿de acuerdo? Porque un analista no necesariamente trabaja solamente con delitos, sino conductas antisociales, ¿verdad? Y pongo como principal ejemplo tanto consumo de droga que vemos en los municipios, ¿verdad? Que tiran basura, ¿de acuerdo? Que hay múltiples riñas, ¿de acuerdo? Que hay disturbios, todo lo que tiene que ver con orden público, que a veces nuestra fuerza pública atiende demasiado, pero que lastimosamente no se está viendo como un fenómeno que es interinstitucional, que depende de otras instituciones y no solamente policial, ¿verdad? Entonces por ahí es donde entra un analista que trabaje en un municipio y coordine con todas las instituciones, primero diciéndoles cómo está la situación, ¿ok? Enseñándoles el problema, cuáles son las recomendaciones y por ende crear las medidas respectivas para mitigar el problema. Por último, Isaac Trujillo nos dice que en los 82 cantones no hay criminólogos en las municipalidades. ¿Por qué no hay? Yo definitivamente creo que esa iniciativa está como obligación de todos nosotros. Recordemos que el criminólogo también hace investigación social. Nosotros estamos o somos llamados a alzar la voz. Somos nosotros los que a veces, inclusive, y lo digo así muy claro, somos los que tenemos que caer mal, decir las cosas como son, a los jefes, ¿sí? A los alcaldes municipales, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, ¿de acuerdo? Alzar la voz por los ciudadanos y estudiar el fenómeno como tal, de forma que propongamos soluciones, implementar programas preventivos, enseñarle, educar a la ciudadanía respecto de determinada falencia, ¿de acuerdo? Inclusive, como un criminólogo en un municipio puede cambiar la parte urbanística, todo aquello que vimos con la escuela de Chicago, ¿verdad? Que desde ahí viene la sociología criminal y demás. Entonces, efectivamente, ¿por qué no hay? Porque somos nosotros prácticamente como profesionales en criminología los que tenemos que fomentar ese puesto. Fomentar ese puesto, primero partiendo desde un plan piloto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser el primer cantón que demuestre? Por ahí sé que Escazú tiene un especial en criminología, ¿de acuerdo? Una especialista en criminología. Entonces, esto ha generado grandes cambios, ¿verdad? Y lo podemos ver con gran cantidad de parques públicos, con la supervisión, con las cámaras y demás, y de todos los factores criminógenos y de criminodinámica que se desarrollan en el sector a partir de qué? De un estudio de un especialista en criminología. Don Jorge, don Alejandro Vargas Aguilar nos dice, bueno, le mandan saludos y de una manera, como investigadores criminales, es actuar con la comunidad, por ejemplo, seguridades comunitarias, donde en conjunto con los ciudadanos trabajemos en pro de detección de conductas antisociales y crean soluciones con otros entes de la seguridad. Es lo que hablaba hasta hace un momento, de ser partícipe, de ser integral ante la comunidad y levantar la mano, ¿no? Claro, claro, e inclusive, pues no necesariamente esperar a que seamos contratados, sino también vender servicios profesionales al respecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, no es lo mismo, ¿verdad? Que un alcalde se base en múltiples opiniones de personas que tengan conocimiento sobre desarrollo urbano, pero no que tengan conocimiento sobre el desarrollo o el estudio de la criminalidad, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy espacial, muy temporal y que la criminalidad es enorme, ¿verdad? Estamos hablando de todos los delitos, conductas antisociales que se desarrollan en un lugar, cuestiones que no son especialidades de arquitectos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Don Jorge, ha sido muy amplio en su exposición, le agradecemos. Definitivamente estamos
muy comprometidos con usted y debemos indicar que desde el Colegio de Criminología de Costa Rica hemos hecho mucho trabajo hacia la búsqueda de fuentes de trabajo para nuestros agremiados y agremiadas, y estamos todavía haciendo ese empuje, pero también necesitamos el trabajo de todos y todas. De tal manera que los instamos a que se unan con nosotros, síganos por nuestras redes sociales, por Twitter, por Instagram, Facebook, y estamos también con un canal de YouTube. Si por alguna circunstancia usted se perdió esta conferencia, puede encontrarla más tarde en nuestro canal de YouTube y volverla a repasar. De tal manera de que estamos creciendo y queremos incorporar definitivamente como un todo. Para los que nos dieron su número de carnet y participan en la rifa, estará saliendo el día lunes el favorecido o favorecida, de tal manera de que síganos por las redes sociales y estaremos dando la información. Don Jorge, muchísimas gracias y siempre estaremos atentos a ustedes. Muchas gracias, un placer y que sigan esas iniciativas tan buenas, Mario Calderón, y a todos los que nos acompañaron. De verdad, feliz mes de los investigadores y los futuros. Siempre estar muy motivados y muchas gracias, de verdad, de corazón. No, definitivamente gracias a ustedes y sí, de hecho, pues un gran abrazo para todos y todas en este mes del investigador criminal y en este día tan especial. A todos, muchísimas gracias. No se les olvide seguirnos por las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches.